Excelente. Vamos a empezar este encuentro del día de hoy. Hoy la profesora María no estará con nosotros, pero pues vamos a estar en compañía del profesor Astudillo, quien está en el máster. Y pues bueno, vamos a empezar con una oración. Vamos a invitarles a inclinar su cabeza donde están y oramos. Dios, te damos gracias por este espacio y este encuentro nuevamente que nos permites tener aquí a través de esta mediación virtual sobre gestión del riesgo para emergencias y desastres. Te queremos pedir para que nos acompañes, nos bendigas, nos cuides y permitas que este espacio y este ejercicio de aprendizaje pueda ser nutricio para todos y que podamos aplicar estos aprendizajes a la vida práctica. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te lo agradecemos. Amén. Muy bien, vamos a prender esta cámara. Eh, muy bien, voy entonces a presentar, proyectar, compartir pantalla. Eh, muy bien. Bueno, ¿qué tal a todos? Hace 15 días no nos encontrábamos en este espacio. Eh, Gracias por estar aquí, juiciosos, muy acuciosos y dispuestos a este encuentro de aprendizaje para la gestión del riesgo. Hoy vamos a hablar acerca de las inundaciones y cómo nos podemos preparar y organizar para enfrentar este tipo de fenómenos que es uno de los más críticos y que más desafía en este momento a las sociedades. Aquí tenemos una vista panorámica con un dron de una inundación en Tospley, en Australia. Esto es una foto relativamente reciente del 2019, donde pues se muestra ese pueblo, esa villa inundada literalmente pues por los fenómenos climáticos que se están desarrollando o que se desarrollaron en ese momento, en ese contexto. Eh, una cita bíblica que quisiera traer aquí a colación es esta que está en 2 de Pedro 3 6 y 7. Por lo cual el mundo de entonces fue destruido, siendo inundado con agua. Está aludiendo al diluvio. Pero los cielos y la tierra actuales están reservados por su palabra para el fuego, guardados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Según el relato bíblico, eh, el mundo fue destruido por una inundación de un diluvio universal en el que se indica que llovió 40 días y 40 noches y que esto generó pues la negación de la población y de todo lo que se conocía hasta este entonces. Hoy por hoy pues es muy discutido el tema de si fue realmente universal o fue localizado. Eh, Hay muchas formas de interpretar ese fenómeno. Algunos consideran que fue exactamente literal, otros dicen que tal vez fue simbólico y no fue realmente toda la tierra. Eh, lo cierto del caso es que la Biblia refiere un diluvio en el cual hubo una destrucción de la humanidad a través de unas lluvias intensas y que hubo una salvaguarda, una protección de los animales. Ahí hay un hecho bien interesante y bien particular porque eh, cuando hablamos de ecología bíblica o de teología ambiental, nosotros nos encontramos que el primer gran conservacionista que hubo en la historia de la humanidad en términos bíblicos fue Noé, porque él lo que hizo fue coger a todos los animales que Dios le dijo que tomara y se los llevó para el arca. Y allí lo que hizo fue literalmente conservar, cuidar, proteger a los animales que Dios le dijo que deberían pues estar allí. De hecho, pues no entendemos que no fue quien llevó los animales, sino que los animales llegaron espontáneamente allí. Bueno, ese dato
ecología bíblica, donde relatamos claramente un Noé altamente conservacionista, pues nos deja claro de que mm, el tema del diluvio fue un tema crítico para la ecología y los ecosistemas. Y aquí pues San Pedro está diciendo que el mundo no va a ser destruido en el futuro por inundaciones, sino que va a ser destruido con fuego. Ya parece ser que la indicación bíblica es que el final del tiempo eh, va a ser presentado unos fenómenos climáticos asociados con fuego, con calor. Entonces estamos por experimentar ese tipo de eventos. Yo no soy teólogo, ni escatólogo, ni interpretador de profecías. Lo cierto del caso es que todavía estará por verse esos eventos proféticos que están por cumplirse. Por ahora nos seguimos inundando y el fenómeno de la inundación seguirá siendo un problema crítico para la humanidad, pero también el tema de las sequías, como vamos a ver. Muy bien, aquí tenemos un ejercicio que hizo o que viene haciendo Auro. No sé si está conectado, está en línea en este momento. ¿Está por ahí, Auro? Está conectado con nosotros. Auro, bueno, si no está, eh, bueno, él mandó un ejercicio, pues, aproximándose a lo que habíamos Buenas solicitado. noches, profe. Hola, Auro, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Bueno, por aquí me llamó notablemente la atención el ejercicio que hiciste de compartir el botiquín. Lo que hizo Auro fue compartirnos un botiquín, digamos que es un botiquín avanzado, donde tiene implementos eh, médico-quirúrgicos para manejo prehospitalario de un paciente en situación crítica. Eh, este, este, este botiquín ciertamente tiene cosas, demasiadas cosas que se requieren entrenamiento de nivel técnico y de manera importante y no podría manejarlo cualquier persona. Bueno, aquí hay algunas cosas que quería como preguntarte, Auro, para que nos compartas. Bueno, Auro vive en un territorio en Colombia donde es la selva más densamente tupida del mundo, el Chocó biogeográfico. Algunos creen que es la Amazonía colombiana, que es la Amazonía en general, que es el ecosistema más denso en términos de biodiversidad y de pluviosidad, pero en realidad el Chocó, la costa occidental de Colombia, que coincide con el tapón del Darién, que limita con Panamá, es uno de los ecosistemas más densamente boscosos y el lugar donde más llueve en el mundo. Es uno de los lugares que tiene zonas muy apartadas, muy recónditas, muy lugares casi que inaccesibles por la misma topografía del terreno. Entonces, en lugares como estos, tan aislados, tan agrestes, tan remotos e inhóspitos, pues con mucha frecuencia se necesitan servicios de salud y servicios de emergencia médica que no necesariamente están disponibles fácilmente como en nuestros territorios. Como yo, por ejemplo, estoy en Medellín, en una ciudad, en la segunda ciudad más importante de Colombia, digamos que hay acceso a algunos recursos de salud prioritarios, pero donde está Auro, la cosa no es tan fácil. La cosa tiene muy seguramente que estas herramientas y estos insumos están inspirados en la necesidad que él ha vivenciado a lo largo de los años. Cuéntanos ahora un poco acerca de tu experiencia, por qué te motivó a utilizar este botiquín tan altamente dotado y cómo lo estás usando y si lo estás usando en este momento. Tú mencionabas en el audio que lo estabas utilizando algunas cosas con tu mamá, pero en la vida real, ¿cómo has llevado a la práctica la utilización de estas herramientas? Bueno, buenas noches para todos. Eh, pues quiero resaltarles que sí, a lo que usted se refiere de ubicación, pues ya tomé un cambio. De pronto, pues yo le hice saber a usted el proceso de desplazamiento, entonces para que lo tenga en cuenta que ya yo estoy donde le dije
cuando me iba a escribir en la ciudad de Cali, estoy por ahora. No estoy en Chocó porque motivo a procesos de violencia, entonces me tocó desplazarme hacia acá temporariamente y aprovechando este proceso, Dios que es tan bueno, acá estoy aprovechando la ciudad, lo que a bien se puede seguir implementando, que tiene como ventaja, sabiendo que tiene una desventaja grande, pero lo que tiene como ventaja para la asequibilidad a la preparación, pues estoy tratando de aprovecharlo. Bueno, entonces, pues para que sepa, estoy ubicado acá por ahora temporalmente. En cuanto al botiquín, yo me tocó hacer, pues, en el caso del avanzado, ya digamos, un, un curso no intensivo, así pues, pero en lo básico de sutura y de canalización. Entonces, el profe pues nos exigió algunos implementos como la copa, el bisturí, eh, la, la tijera, bueno, y algunos otros allí, la aguja. Entonces yo pues no me dio como por comprar, digamos, pues lo que simplemente él dijo, pues dijo, si ustedes pues no tienen para comprar más implementos, pues con eso que les dije. Pero yo traté de comprar el kit completo porque estoy en ese proceso de aprendizaje y que dado el caso, por eh, algunos cursos me tocase que utilizar, entonces más allá de lo que él dijo, pues ya los tenía allí. Entonces, desde ese punto de vista, compré todo el kit completo. Entonces, ya cuando se terminó el curso de sutura para todo tipo de heridas y todo tipo de puntos profundos, eh, los superficiales y todo eso. Bueno, entonces ya ahí me quedaron. Pues ya se sabe que esto puede tener uso extra o intrahospitalario, pero desde ese punto de vista, por los cursos, entonces yo me hice a estos implementos de uso avanzado. Eh, con mi mamá, pues ella tuvo una cirugía para una cirugía de mama y pues entonces me tocó pues cuando había que retirarle los puntos para la fecha, entonces yo le dije a los encargados del área de salud que pues por el conocimiento yo podía retirárselo. Entonces, no, entonces listo, hágale. Entonces a mí me tocó usar alguno de ellos y retirarle los puntos. Pues gracias a Dios entendí qué tipo de puntos le pudieron coger y asimismo pude retirárselos sin ningún problema. Entonces ahí utilicé ya de otras condiciones de salud como la hipertensión, pues gracias a Dios la tiene controlada, pero uso mis tensiómetros, tanto los dos digital, tanto el digital como los dos manual. Yo los uso y pues no he dejado, sin embargo, de tener mis consultas simples y básicas, pues uno ayuda, asesora y complementa tratamiento con lo natural, eh, suavemente teniendo en cuenta pues lo que hasta donde uno puede llegar y de hecho entonces pues tanto para la familia como para particulares, pues uso esos tensiómetros, como también el glucómetro, que es básico, eh, y también pues el termómetro para la temperatura, y ya pues digamos que últimamente pues también este otro, perdón, la, la Ay, se me fue ahorita. Bueno, entonces, en ese orden de idea, profe, a lo que usted está preguntando, pues sí, los uso no solo para mi mamá, para familiares, sino para otras personas. Y hay veces, sí, por ejemplo, lo que usted mencionó en el área de Chocó,
desplazándome para áreas donde me tocaba llevar conferencias de salud o conferencias espirituales de la Biblia, pues sí, y cargaba hasta cierto punto los que podía cargar para el uso básico allá, como los tensiómetros, y sí, para tomas de presión, el glucómetro para si se ofrecía, y también el termómetro, ¿ya? Entonces, en ese orden de ideas, pues he venido utilizando, todavía no me ha tocado caso de utilizar los torniquetes. De torniquete no me he encontrado en un caso de estos, pues, pues todavía no, pero sí, pues como uno de todas maneras ya tiene, digamos, el básico conocimiento, pues le toca que estar como un poquito prevenido para, dado el caso, llegó uno, va viajando, un accidente, ya en el bus, en el carro que va, bueno, vea uno hasta dónde puede llegar, qué puede hacer, y como dice el consejo de americano, que todos deberíamos de estar preparados para salvar vidas, es decir, nadie se debería de morir por causa de una hipovolemia, una hemorragia que amenace la vida. Entonces, pues en ese orden de ideas, cargo las gasas, ya, y algunos otros básicos ahí implemento para lo que pues me toque hacer y hasta donde puedo llegar. Es lo que le puedo decir, profe. Muchas gracias. ¿Dónde está el torniquete? No lo veo. Usted mencionó dos torniquetes, no los veo. No, lo que pasa es que ahí tengo uno de pruebas. En el momento no metí el otro de hemorragia, porque recuerda que yo le decía que estaba buscando uno más, un poquito más sofisticado, más fino, Ujú. y no ha sido una dificultad acá cuando me trasladé hacia acá, porque en Chocó, en toda la ciudad de Chocó, recuerde que le dije, ni con bomberos, ni con defensa civil, ni con Cruz Roja, no pude encontrar ya, ni tampoco esos accesorios, hay alguna parte en Chocó, en la capital, donde estaba nada. Y aquí, pues, he estado en esa búsqueda y solo he encontrado básicos, y entonces, pues, si no son encargados, entonces ni modo de hacerse uno a ellos, siempre son cariñosos. El torniquete lo debe comprar vía por tienda virtual. Bueno, algunos comentarios Amazon. importantes. Uno, exacto. Unos comentarios casi muy rápidos. Bueno, yo no quiero decirles, pues, para que la gente no tenga unas expectativas muy altas. Este es un botiquín excesivamente dotado y Auro tiene, digamos, como decimos en Colombia, las garras y la tenacidad para poder usar este torniquete. Pero ustedes pueden empezar, quienes no tengan experiencia clínica en el manejo de emergencia prehospitalaria y primeros auxilios, no necesariamente, poco a poco. Una recomendación puntual es adquirir una tijera de este tipo, una tijera corta todo. Yo veo que tienes tijeras común y corriente Auro. Puedes migrar a una correa corta, a una tijera corta todo. Esta tijera tiene una virtud de que tiene, escríbanla por ahí en sus notas, tiene una punta plana, es diferente a la punta de estas tijeras que muestra la foto del botiquín de Auro. Esta no, esta evita el riesgo de daño y de lesión, de cortadura al paciente. Se le llama corta todo porque puede cortar cadenas, cuero, material muy rígido y la tijera no pierde filo. Es un poco costosa, aunque ahora es mucho más barata, puede costar unos $10, $5, $10, pero esta tijera corta todo, es muy funcional, es anatómica y pues es de gran utilidad. Esta podría tenerla cada uno de ustedes. A propósito de instrumental, yo tengo una pinza hemostática. Esta pinza hemostática nunca la he usado, gracias a Dios, pero el día que tenga que hacerlo, pues va a ser útil para que una pinza hemostática como esta. Esta es una pinza quirúrgica, la cual tiene la funcionalidad de que en caso dado de que yo tenga me encuentre una hemorragia en territorio, en campo, y tenga que atarapar o ahorcar o estrangular una arteria que esté
sangrante con esto. Simplemente yo busco la arteria. A algunos les parecerá pues terrible este ejemplo, pero en realidad las arterias habrá que estrangularlas, habrá que taparles el orificio. Y una forma es de utilizar la pinza hemostática. La pinza hemostática tiene una virtud de que cuando usted la cierra, ella no se vuelve a abrir y queda completamente colapsada. Uno tendría que hacerle una presión hacia el lado opuesto para poderla abrir, pero ella, si ustedes escuchan, ella genera un sonido, es la que efectivamente no se abre. Uno la cierra y se queda cerrada, no se abre, porque tiene unos, digamos, como una especie de cierre aquí en este lugar donde les estoy señalando. La pinza Profe, hemostática. Hola, miren los cierres acá. Ahí se ven. Esas son como una especie de sí, cremallera. de Cuando esa, yo hago eso, ahí queda asegurada. Sí, Auro. sí, de esa tengo yo ahí, sino que tengo una Sí, variedad. hay De varias, esa hay tengo ahí muchas. y bueno, sí. Entonces uno desde que la presiona con el sisá que tiene ahí, ella de una vez prensada allí, es decir, no se mueve. Es Exacto. la ventaja. Antes a mí cuando estábamos en este curso de sutura, al comienzo me daba como duro cerrar y duro abrir, pero sí, es cuestión de práctica, pero lo que usted dice así es, profe. Muchas gracias. Y talla los dedos cuando se está aprendiendo a suturar y utilizar la pinza no es tan fácil. Bueno, además de eso, quiero decirles lo siguiente, abro porque ya tiene el entrenamiento, pero nosotros no estaríamos llamados a hacer suturas, ya porque Auro está en una situación de contexto diferente, pero las suturas en este momento las hace un cirujano. Es más, el médico general solamente en este momento en el contexto colombiano hace sutura de cuero cabelludo, no más. Lo que es manos, lesiones en cara y en otras áreas del cuerpo tiene que ser un cirujano plástico por el riesgo de daño del tejido. Es muy sensible este asunto de las suturas, solamente en casos muy extremos, en condiciones muy cohibitivas donde no tengamos recursos, podríamos hacer una sutura. Ya los médicos generales hoy por hoy, por lo menos en el contexto colombiano y muy probablemente en el contexto de Latinoamérica, de muchos lugares, los médicos generales cada vez tienen más restricción para hacer procedimientos quirúrgicos, médico-quirúrgicos. Por ejemplo, ya los médicos nuestros no atienden partos. Quien atiende un parto es un ginecobstetra. En el caso de Perú, los obstetras son los que atienden en este momento partos. Los obstetras en el Perú, hay una carrera profesional de 5 años de solo obstetricia. Digamos que en Perú lo que hicieron fue profesionalizar eh, a las parteras y hoy por hoy pues existe esa profesión paramédica que es la obstetricia. No sé qué tantas habilidades tendrán ellos para atender un parto, pero entiendo que ellos pueden atenderlos. Yo les voy a compartir un libro que se llama Donde no hay doctor para mujeres. Es un libro que está destinado para personal no médico para que atienda a mujeres. Y también hay un libro que les voy a compartir dentro de la biblioteca virtual. Les voy a compartir el libro Donde no hay doctor, que es un libro supremamente útil. Yo no sé si Auro lo tiene. ¿Has escuchado o tienes ese libro? Donde no hay doctor. Auro, ¿conoces ese libro? Bueno, ese Profe, libro, ese sí. ese no lo tengo. No Bueno, lo yo se los tengo voy a todavía. compartir. Es un libro maravilloso. Es uno de los libros, ese libro se lo recomiendo a todos y cada uno de ustedes. Se llama Donde no hay doctor. Donde no hay doctor fue escrito inicialmente en los años 70 por David Werner, un señor de familia adventista inclusive. Él es de una generación adventista que se fue para México en los años 70, 60, 70 y él vio la necesidad de que las personas se prepararan en auxilio médico y escribió ese libro. Luego vinieron otras publicaciones como Donde no hay doctor para mujeres, Donde no hay dentista, porque la salud bucal también es un tema límite en situaciones de emergencia, y también hay un libro muy hermoso
que también les voy a compartir, que se llama Aprendiendo a promover la salud. Es maravilloso ese libro. Y un último libro que también les voy a compartir, que se llama eh, Salud Ambiental, que también es excelente. La colección de la Fundación Hesperian, que es la que fundó David Werner, es maravillosa. Esos libros son supremamente exquisitos, muy fáciles de entender, tienen pictogramas, son, digamos, hagan de cuenta, son libros tipo cómics. Son todo lo que tiene el contenido, son lecturas con cómics, o sea, con ilustraciones exquisitamente enriquecidos con contenidos gráficos y pues van a tener a disposición ese material. Y ese, si lo estudian juiciosamente, yo estudié ese libro donde no hay doctor, lo tuve en mis manos cuando tenía 17 años y lo disfruté muchísimo y todavía tengo ese libro. Está muy ajado, muy viejito y hay de ediciones actualizadas. Yo les voy a compartir una edición actualizada. No la más actualizada, pero sí una edición actualizada. La más actualizada tiene un costo, pero la edición, eh, hay una edición muy interesante. Muy bien. Otra cosa que quería decirles y que no se les puede olvidar, amigos y amigas, es que estos aparatos que tiene Auro y que muestra y que algunos de ustedes yo les recomiendo que los adquieran, el tensiómetro digital, excelente, pero también se puede tener un tensiómetro más el fonendoscopio. El tensiómetro más el fonendoscopio es el instrumento con el que nosotros tenemos que aprender a tomar la tensión arterial. Tomar la tensión arterial es un procedimiento un poquito difícil, necesitamos un poquito conocimiento de fisiología, muy buena fisiología, anatomía, para poder entender cómo funciona y algo de semiología también, para poder entender cómo funciona el tema de la tensión arterial. Es un concepto un poquito difícil, pero después de que lo entiendan va a ser mucho más fácil y aprender a tomar la tensión arterial es muy importante, es demasiado importante. Si usted puede adquirir con un tensiómetro digital, no necesita el fonendoscopio. El fonendoscopio es el aparato con el que escuchamos el sonido cardíaco, el ruido. Entonces, ahí Auro tiene un fonendoscopio. Yo tengo por aquí uno en mi botiquín. Yo cargo un botiquincito, no tan dotado como el de Auro, pero permanentemente cargo una mochila para todas partes. A mí me reconocen por todas partes por cargar con una mochila, un canguro realmente, es un canguro. Siempre cargo con el canguro mi botiquín con una cantidad de cositas para ayudar a la gente y lo he usado con mucha frecuencia. El polendoscopio es una herramienta interesante. Si ustedes tienen el tensiómetro digital, no necesitan este aparato, no lo necesitan, simplemente el tensiómetro y él les toma porque con el tensiómetro digital uno se aprende a tomar la tensión arterial. Habla acerca de tener un glucómetro con las lancetas, es decir, las agujas que pincha para poder hacer lectura del nivel de glucosa en sangre. Eso es una prueba muy rápida que se hace, es invasiva, pero rápida, mínimamente invasiva, pero rápida para determinar el nivel de glicemia o de azúcar en sangre. Eso es muy útil para los pacientes con diabetes o pacientes con prediabetes. Eh, Hay una alteración del paciente, uno le puede hacer una prueba de esa y si sale alterada, pues ya uno dirá, estamos caminando hacia un coma diabético. Eso es un tema que también tenemos que entrenarnos, no es tan fácil, porque también vuelvo y les digo, hay que tener un poquito de conocimiento de fisiología, y Auro, como está haciendo el curso de medicina natural con Mencorex, es un curso que tiene un muy buen desarrollo de contenidos biomédicos, entonces por eso Auro, digamos que tiene estas herramientas. Y ahí hay uno que que me gusta también, que es el termómetro digital. Ya no se utilizan los termómetros de mercurio. Muy importante aclararles eso. Ahí Auron muestra un termómetro digital que está excelente. El termómetro digital es este para medir la temperatura. Es un termómetro para ponerse en axila o en boca, generalmente es en axila. Ya no se utiliza el termómetro de mercurio por el riesgo, porque el de mercurio tiene mercurio y está cubierto con vidrio. Se cae, se rompe y se derrama el mercurio. Y el mercurio pues es un metal líquido que no es fácil recogerlo y es muy fácil uno contaminarse con eso. Uno trata de recogerlo y se le mete a uno por las uñas y como el líquido entra al tejido, al tejido
a los tejidos humanos. Entonces es muy sensible, por eso ya no se utiliza, está completamente desaconsejado. Termómetros de mercurio completamente desaconsejados. Utilizar termómetro digital como el que tiene Auro aquí. Bueno, quiero contarles algo con respecto a esos implementos que les acabo de mencionar. Tensiómetro digital, tensiómetro manual, tensiómetro, perdón, el glucómetro y el termómetro, esos cuatro elementos que muestra Auro ahí, muy importante que hay que hacerlo y tenerlo en cuenta, que hay que calibrarlos cada año. Un tensiómetro no funciona si usted no lo ha calibrado. Es decir, yo puedo tomar la tensión arterial tiempo tras tiempo tras tiempo, pero eso se descalibra. Por eso hay que llevarlo a una empresa que calibra los tensiómetros. No es suficiente con tener un tensiómetro. Cada año hay que calibrar el tensiómetro, hacerle mantenimiento preventivo al fonendoscopio. Hay que hacer calibración del pulso, del glucómetro y también hay que hacerle calibración al termómetro. ¿Qué ocurre con el termómetro? Si el termómetro, esos termómetros tienen un costo que no son tan elevados. En general, las empresas lo que hacen, los hospitales, y yo les recomiendo cuando compren un tensiómetro y lo tengan que calibrar, mejor compren uno nuevo. Ahora, si me preguntan que si un tensiómetro nuevo está calibrado, no está calibrado. Un glucómetro está calibrado en el momento de que lo compro, no está calibrado. Eso hay que comprarlo calibrado y eso tiene un costo adicional. Ese tema es muy sensible porque hay gente que dice, puede tener estos aparatos, pero si no los tiene calibrados, las medidas y los datos que van a dar esos aparatos pueden tender a estar desviados. Y si están desviados, no son una garantía. Entonces, mucho cuidado con ese tema. Muy bien, bueno, ya pasando pues al tema de las inundaciones y ya apartándonos un poquito de lo del botiquín, que me gustó muchísimo que nos haya compartido este tema, eh, ahora de lo cual vamos a seguir hablando en las próximas encuentros. Aquí inclusive veo jeringas para aplicar insulina, hay venoclisis, yo no sé si tú, Auro, sabes poner una cánula orofaringea. ¿Sabes utilizar la cánula orofaringea? No, la Listo. orofaringera no, Eso sí porque que, yo hice de canalización para, para intradérmica, epidérmica y bueno, todas estas, pero no, ya la orofaringea no. listo. La cánula orofaringea es un tubo que se pone a nivel de boca y orofaringe para poder facilitar la respiración de los pacientes cuando tienen traumatismos. Por ejemplo, un paciente, voy a poner un ejemplo dramático, tiene 3 impactos de arma de fuego en la cabeza, no ha muerto. El paciente tiene respiraciones agónicas, ronca, literalmente ronca el paciente, hace ruidos, sonidos, tratando de respirar, y es porque las secreciones y la lengua se le está yendo hacia la orofaringe y lo está obstruyendo. Esos pacientes generalmente mueren es ahogados con sus secreciones o con la lengua. Entonces, lo que hace la cánula orofaringea es cuando se introduce en la boca, en la orofaringe, separa la lengua de la orofaringe y por eso el paciente puede respirar normalmente. Esos pacientes con lesiones de traumatismo severos a nivel cráneoencefálico, desde que respiren bien, inclusive tienen algunos pacientes con pronósticos de recuperación, aunque quedan lisiados o con em, secuelas graves, algunos pacientes se recuperan. Yo conozco pacientes recuperados con pérdida hasta el 25%, 30% de la masa encefálica, pero que tuvieron un muy buen manejo prehospitalario de la vía aérea en el inicio cuando tuvieron el impacto, los traumatismos. Muy bien. Vamos a hablar a un tema, pasamos de lo clínico a lo ambiental. Por eso me encanta lo que yo hago, por eso me gusta la salud pública y las emergencias, porque podemos transitar tranquilamente desde las ciencias clínico-asistenciales de la salud hacia otros campos de conocimiento, porque nosotros creemos que esto está interconectado y no lo podemos separar. A mí me han criticado porque yo hago esos cruces tan drásticos. Me dicen, pero es que usted habla de medio ambiente y de salud ambiental y se mete con temas de salud. Claro, es que por supuesto, es que eso no puede ser separado.
La gente tradicionalmente cree que los campos de conocimiento son inflexibles y no se pueden cruzar unos con el otro. ¿Qué relación tiene la agricultura con la salud? Siempre menciono yo en mis talleres de agroecología, pues mucho que ver. Ahora, la cuenca hidrográfica, para hablar y adentrarnos ya al tema de las inundaciones. La cuenca hidrográfica hace alusión a todos esos cuerpos de agua, nacimientos, riachuelos, quebradas, ríos, lagos, que se disponen a lo largo del paisaje, desde las altas montañas hasta la desembocadura en ríos, lagos o en el mar, y eso está circundado por montañas. Son cuerpos de agua que eh, cruzan por un sistema montañoso, pero también cruzan por valles, llanuras, por una cantidad innumerable de relieve. La cuenca hidrográfica, entonces, tiene que entenderse, y aquí quiero que a ustedes les quede claro, porque es el pálpito, es, digamos, el aparato circulatorio del planeta. Si nosotros no cuidamos la cuenca hidrográfica, vamos a tener serios problemas. Yo siempre le digo a los amigos cercanos, si usted maltrata la cuenca hidrográfica después lo va a maltratar a usted. Nosotros tenemos que cuidar mucho la cuenca hidrográfica, claro, porque es que la cuenca hidrográfica está cubierta de bosques, está cubierta de árboles, arbustos, palmeras, bambúes, lianas, líquenes, epífitas. Cuando yo hablo de bosques, yo no estoy hablando solamente de árboles, sino de un conjunto de biodiversidad que está a lo largo y ancho de ese relieve montañoso lleno de planicies, también de colinas, mesetas, valles y llanuras, sabanas inclusive. Eh, pero que nosotros en nuestra caprichosa tendencia humana de acumular riqueza, pues lo que hemos hecho es degradar esos bosques, esas zonas de vida. Miren, esta foto, nosotros hemos prestado muchísima atención al fenómeno de daño ambiental que ocurre en la cuenca del río Amazonas, en todo lo que es la Amazonía americana. Pues tenemos una gran preocupación, pero esta foto no es de la Amazonía americana, de la cuenca amazónica, este es del Bajo Cauca antioqueño, uno de los lugares donde ha convergido la presencia de grupos armados ilegales que han tomado posesión del territorio, han desplazado familias campesinas, comunidades rurales, indígenas y afrodescendientes, y les han quitado las tierras, es decir, los han amenazado, les han matado sus familias, algunos líderes ambientales y sociales también. Auro es un ejemplo aquí. Él nos mencionaba que él es desplazado por el conflicto armado. De pronto, para quienes están fuera de Colombia, nosotros tenemos un fenómeno llamado desplazamiento por conflicto armado interno. Es decir, Auro vivía en una situación, no voy a recapitular la situación de Auro, pero muy probablemente él vivía en una zona rural o en una zona urbana donde por su activismo, por su liderazgo, por su defensa del medio ambiente o por la defensa de la salud o por la defensa de una idea religiosa, llega un grupo armado y le dice, vea, Auro, no nos gusta que usted hable ni piense como está pensando, debe irse usted y su familia, y si no se va, se muere. Yo soy también desplazado por el conflicto armado. Yo vivía en el campo, yo tenía una finca con mi mamá, yo tenía 11 12 años, 13 años realmente, cuando llegó un grupo armado ilegal a mi casa una mañana de agosto de 1989 y le dijo a mi mamá, señora Teresa, se tiene que ir de aquí, si no ya sabe lo que le pasa. Nosotros le vamos a dar un dinero para que saque sus cosas y se las lleve de aquí y nunca más vuelva por acá, por esos territorios. Si no, ya sabe lo que le pasa. Eso es un fenómeno crítico y grave que ocurre en el país y muchos aquí en Colombia hemos sido víctimas del conflicto armado. Bueno, quienes se apropian de esos territorios que están en la foto destruyen la cuenca hidrográfica sacando oro. La destrucción de la cuenca hidrográfica en este caso está orientada es para la extracción de oro. Se destruyen los cuerpos de agua, se contaminan con mercurio, se talan los árboles, se destruye la base biológica, se desplaza la fauna silvestre y simplemente se acaba el agua también, se acaban los recursos biológicos y eso queda un desierto. En este momento el gobierno colombiano está
tratando de tomar control. Uno se preguntará, pero ¿por qué no ha tomado el Estado control de esto? Pues esas son las problemáticas que tenemos en nuestro país o en nuestros países. La ausencia de un Estado que ha permitido que ocurran estos tipos de fenómenos, estos procesos de desertificación. Quiero decirles entonces, para concluir esta imagen, es que este es una cuenca hidrográfica maltratada, dañada y destruida por intereses humanos, concretamente por la minería ilegal, minería de cielo abierto que se hace con maquinaria amarilla y con utilización de mercurio para extraer el oro. Contaminan el agua y destruyen toda la base biológica del mismo. Eso es terrible y nosotros estaríamos llamados a cuidar la cuenca hidrográfica. Ya les decía que es un cuerpo de agua que está circundando el relieve a lo largo y ancho de este hasta su desembocadura desde su nacimiento. Y esas cuencas hidrográficas pues tienen una cantidad de biodiversidad que ya la he mencionado aquí. Esto es lo que nosotros tenemos que cuidar. Ah, pero ustedes se preguntarán, ¿y entonces dónde vamos a vivir? ¿Dónde vamos a establecer nuestras ciudades, hospitales, escuelas, equipamientos? Pues sí, para eso existen unos lugares específicos, pero también hay unos lugares específicos para proteger, cuidar y salvaguardar de la ocupación humana. Los cuerpos de agua, las cuencas hidrográficas tienen que cuidarse de una manera especial. ¿Por qué? Ya les voy a decir por qué. Resulta que cuando nosotros tenemos estos cuerpos de agua y les quitamos el bosque como esto, resulta que los bosques son esponjas que sumen, filtran, se toman el agua cuando llueve en exceso. Entonces, digamos que esto fuera un bosque. Si esto fuera un bosque y cuando llueve, pues esto debería absorber como una esponja el agua. Y si hay un bosque saludable, pues lo que hace es que esa agua no se va de inmediato ni se escurre hacia las quebradas ni los ríos, sino que se retiene en el bosque. Los bosques regulan el recurso hídrico, es decir, regulan el agua. Entonces, el bosque recibe el agua, lluvia, y eso es como una esponja, la retiene en todo su sistema, tanto en el follaje como en el fuste y en las raíces, retienen el agua y la liberan poco a poco. Por eso se dice, nosotros en la escuela nos decía que es que los árboles son los productores de agua. No es que sean productores de agua, sino que regulan el agua, la absorben, la retienen y la liberan progresivamente a lo largo del tiempo. Entonces, ¿qué ocurre cuando no hay cobertura boscosa como en este caso? El agua entra hacia el suelo, se percola o se infiltra, produce remoción de materiales como tierra, arena, rocas y sedimentos vegetales muertos y los arrastra a lo largo de la cuenca, los va arrastrando. Entonces las cuencas hidrográficas, los cuerpos de agua, cuando llueve, se comienzan a saturar de sedimentos, que es lo que ustedes ven aquí en este cuerpo de agua, un río saturado de sedimentos, es decir, de suelo que ha sido desprendido a lo largo de todo este territorio. El agua, como no tiene bosque, escurre el suelo. Eso se llama un fenómeno erosivo por escorrentía superficial y eso es el cáncer del planeta. Esto puede ocurrir por procesos naturales, pero aquí evidentemente es la acción humana. Aquí estamos fraguando un desastre y a eso le llamamos desastre natural. No, eso es un desastre producido por la actividad humana. Cuando ese río saturado y colmatado de sedimentos arrastra materiales a lo largo de la cuenca y llega a un pueblo, lo inunda, afecta la disponibilidad de agua, destruye eh, la biota asociada a él y desplaza la fauna. Entonces nosotros tenemos que entender que la cuenca hidrográfica hay que protegerla, hay que cuidarla y hay que salvaguardarla porque es el principal elemento de prevención de los desastres. Una cuenca saludable es un mecanismo para proteger, para prevenir desastres. Ahora bien, voy a hablarles del fenómeno de la niña y del niño. ¿Alguna vez han escuchado hablar del fenómeno de la niña? Seguramente que sí. Sobre todo nosotros aquí en el trópico sabemos qué es el fenómeno, o por lo menos hemos escuchado hablar del fenómeno de la niña, el fenómeno del niño. Bueno, para que ustedes no se compliquen, es un fenómeno que afecta tanto las costas
y al continente a nivel del Ecuador y sus alrededores, inclusive tienen unos impactos moderados hacia el Centroamérica y hacia el extremo austral, ya no es hacia el extremo austral de América, ya no es tan severo, pero sí a nivel ecuatorial. Eh, Costa Rica inclusive, Perú, perdón, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela también se había afectado, Guyana de alguna manera se había afectado, pero ¿qué ocurre? Resulta que eh, tenemos un fenómeno, el fenómeno del niño se caracteriza porque hay eh, el fenómeno del niño en América, porque este fenómeno es equivalente al fenómeno que ocurre en la India. Entonces nosotros cuando tenemos el niño está caracterizado por ausencia de lluvias. Entonces es un verano que se extiende cada 4 años, se extiende por varios meses, no hay lluvias. ¿Y qué ocurre? Es que el sol calienta, el mar, el agua evapora, el agua se evapora y el viento se la lleva. Y los vientos arrastran esas nubes cargadas con agua evaporada que finalmente va a caer en forma de agua caliente en la India y se produce allá el monzón. Entonces, mientras nosotros aquí tenemos una sequía preocupante que afecta a los cultivos, que afecta la ganadería y que afecta a otros sistemas, en la India están teniendo el problema de las lluvias excesivas. Entonces, mientras nosotros tenemos aquí el niño, que son pocas lluvias o verano o sequía, en la India tienen el fenómeno de la niña, que es copiosas lluvias, unos aguaceros repetitivos que se extienden a lo largo del continente y eso hace que, digamos, este fenómeno, aunque se conoce como el niño-niña, se conoce como el niño oscilación del sur, así se conoce técnicamente y comprende los dos fenómenos. Ahora bien, mientras un lugar hace calor, hay sequía, hay verano extremo, en el otro extremo del continente eh, ecuatorial, de la India se produce el fenómeno contrario. Cuando aquí tenemos niña, como en este momento tenemos y estamos experimentando en América Ecuatorial, Colombia tiene un problema en este momento de lluvia excesiva, llueve más de la cuenta y venimos así hace como 2 años, llueva, que llueva, que llueva, eh, y en la India están en verano, no tienen agua, está seco, 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 hay un niño agresivo. Es un fenómeno que se complementa porque es el mismo sistema. Las aguas que corren a lo largo del océano, por el océano Pacífico, es un fenómeno típicamente del océano Pacífico, producen este fenómeno. No ocurre en el Atlántico, ni en el Índico, ni en ninguna otra parte. Ocurre es en el Pacífico y en las costas de Sudamérica, perdón, de América Ecuatorial y de la India Ecuatorial. Muy bien. Entonces, ese fenómeno se ve agudizado, se ve exacerbado, eh, se ve alterado por el cambio climático. Nosotros en este momento tenemos más lluvia de la que deberíamos tener como consecuencia del excesivo o el aumento de la temperatura por los gases de efecto invernadero. Ya habíamos explicado en la clase anterior que el fenómeno del cambio climático está generando y exacerbando los fenómenos climáticos generales y está alterando la fisiología del ciclo hídrico y de los ciclos de la naturaleza están siendo alterados. ¿Por qué? Pues porque tenemos más gases de efecto invernadero de lo común y de lo que hemos tenido en los episodios históricos. Tenemos más gases de efecto invernadero. Recuerden que los gases de efecto invernadero lo que hacen es atrapar calor. Al atrapar calor evitan que el calor que viene del sol se libere, entonces se queda aquí como en un invernadero. Por eso se llaman gases de efecto invernadero, porque en lugar de producir una circulación de ese gas, lo que hace es que atrapa el calor y se convierte esto como una especie de carpa o un invernadero como tal. Y entonces comienza a aumentar la temperatura y a producir alteraciones en la salud de los ecosistemas.
Muy bien, ese fenómeno de la niña, como ya les decía, tiene dos extremos. El niño es sequía y la niña es lluvia excesiva. Ese es el fenómeno. El problema es que con el cambio climático los dos fenómenos se agudizan. O sea que cuando hace 200 años, 300 años que había fenómeno de la niña o niño común, normal, con unos veranos normales, con unos inviernos normales, con buena cobertura vegetal, con una protección de la cuenca hidrográfica, pues no había ese problema que tenemos hoy. Ahora es mucho más calor, mucho más críticas las sequías, con menos bosques, más descubiertos los suelos, más dañados, más erosionados, con más gente, gente haciéndole minería, gente destruyendo, talando el bosque, quemando el bosque. Entonces, claro, eso va a aumentar la enfermedad del planeta, que es en este caso la erosión, que es el cáncer del planeta, cáncer de la Tierra. ¿Y qué hace un suelo erosionado, un suelo seco, un suelo sin cobertura vegetal? Cuando llueve se arrastra todo el sedimento y lo que hace es simplemente dañar los suelos, afectar la base de la agricultura, que es el suelo mismo donde están los nutrientes, ya no hay suelo, ahí es un, una, una cobertura de saprolito estéril que no tiene ningún tipo de productividad y es donde se presenta ese fenómeno de alteración. ¿Qué ocurre allí? Pues que vamos a tener problemas de escasez de alimentos, vamos a tener problemas en las cosechas, vamos a tener problemas para la seguridad alimentaria y la soberanía nutricional. Bueno, ¿qué es una inundación? Técnicamente se conoce como una ocupación de agua en zonas y regiones que habitualmente se encuentran secas, una ciudad, por ejemplo, eh, donde llega un agua eh, que es aportada de manera excesiva, inusual y al menos en algunas ocasiones repentina, y es mucho mayor que la que generalmente cae y que generalmente tiene dificultades para drenarse fácilmente. Una inundación es pues un aumento de agua en zonas secas que tienen dificultades para drenarse. ¿Por qué llegaron esas aguas ahí? Por múltiples razones. Por excesivas lluvias, ya lo explicábamos, muchas lluvias con poca capacidad los suelos de absorberla, claro, porque si no tienen bosques que filtren, que retengan el agua, que la suman, que la absorban, pues esa agua que llueve va a cargar con sedimentos, va a tapar los drenajes con sedimento, con basuras, con residuos, y entonces un, unos sistemas hidráulicos que tengan capacidad para drenar el drenaje, pues que esté tapado, que esté obstruido, pues va a generar este tipo de fenómenos. Entonces, no es solamente una causa por hay excesiva cantidad de agua y esto es plano y por eso nos inundamos. No, es un conjunto de cosas, mucha agua, pocos bosques. Yo les hablaba acerca de la impermeabilización de las ciudades. Las ciudades ya, como no tienen bosque para asumir el agua, lo que hace es que esa lámina de ciudad que tiene un pavimento masivo a lo largo y ancho de la urbe, lo que hace es que impermeabilizó el suelo, no hay forma de infiltrarse, las aguas corren por encima, el sistema hidráulico no tiene capacidad para llevarse esas aguas y se satura, se colmata y lo que resultan es inundaciones como este tipo. Y las inundaciones, pues, son los fenómenos que en este momento generan eh, uno de los mayores impactos a nivel mundial. En este momento las inundaciones, por eso lo puse de primer tema, porque quiero que les quede claro, las inundaciones y las precipitaciones extremas que están ya ahora asociadas al cambio climático han aumentado en un 50%. Yo quisiera que ustedes hicieran la averiguación de cuánto está lloviendo ahora y si ahora llueve eh, tanto como hace 20 años, muy seguramente que se van a encontrar con esa realidad. Sus territorios, sus zonas y sus áreas, cuando tienen periodos lluviosos, llueve más de la cuenta, llueve hasta 50 veces, 50% más y se están produciendo a un ritmo 4 veces mayor que en 1980. Yo soy de la década de los 80, yo recuerdo, no, del 70, perdón,
pero yo era un niño, yo recuerdo de un niño que hubo en el 80, eh, que duró como 3 meses. Yo lo recuerdo, la gente estaba preocupada porque no llovía en esa finca donde yo les conté que vivía. Ahora la cosa está peor, llueve más y esos periodos secos son más críticos también, son más largos y más intensos. Las causas de las inundaciones ya las hemos explicado aquí, pero aquí uno, digamos que técnicamente existen tres formas de inundación. Las que se producen de forma natural, las inducidas o las mixtas. Yo creería que los fenómenos de inundaciones están más asociados a fenómenos mixtos, es decir, a fenómenos socio-naturales o antrópicos naturales, que es lo que en este momento se está caracterizando el fenómeno de la inundación. Una ciudad que comienza a inundarse, pues obviamente que está asociada a una cantidad de presiones y de perturbaciones del ecosistema. Las inundaciones son una de las enfermedades del planeta. Yo siempre les hago la analogía a las personas que me siguen en las redes y en los cursos que yo hago de agroecología y les digo, la gente está muy preocupada por la enfermedad respiratoria aguda, perdón, por el cáncer, por la hipertensión, por la diabetes. Sí, esas son enfermedades crónicas derivadas del estilo de vida humano. Claro, un estilo de vida humano insalubre genera enfermedades de ese tipo, pero es ese mismo estilo de vida humano, el mismo estilo de vida humano que se enferma a través de la comida chatarra, del sedentarismo y de decisiones inadecuadas en su salud, que fuman, beben en exceso. Ese mismo comportamiento es el que destruye los ecosistemas, degrada la biodiversidad y daña los ecosistemas. Claro, porque es que cuando eh, usted no cuida su salud y come comida chatarra, ¿qué es la causa de la comida chatarra? Una agricultura industrializada, una ganadería industrializada, que cada vez que usted consume sin ningún criterio de respeto por su salud, está también irrespetando el medio ambiente, porque estas cosas son de dos caras de la misma moneda. Cuando usted afecta su salud, también está afectando el medio ambiente. Cuando usted tiene un estilo de vida insalubre, está también afectando la salud del planeta. Voy a ponerles el ejemplo claro. Yo no soy vegetariano, soy flexi-vegetariano, pero me gusta el ejemplo de la carne. La carne se ha demostrado con total solvencia que es el elemento que mayor carga de gases de efecto invernadero tiene sobre el planeta. Cerca del 49% de la carne que da carga de gases de efecto invernadero, es decir, los que producen cambio climático, están asociados a la ganadería. ¿Por qué? Porque las vacas tienen un metabolismo entérico que produce gas metano, óxido nitrógeno, dióxido de carbono, y eso se va a la atmósfera. ¿Por qué? Por el popó, por las cacas y los pedos y los gases de las vacas. Pero esa misma carne que se produce en ese proceso de ganadería, que produce la caca, pues es la que produce una carne que finalmente nosotros consumimos y que como consumidores ávidos estamos demandando de proteína de origen animal en cantidades industriales. Y en la medida que demandamos más carne en cantidades industriales, pues vamos a generar más gases de efecto invernadero. Que si me preguntan ustedes que si las enfermedades crónicas tienen relación con las enfermedades climáticas, por supuesto que sí, no se pueden separar y las inundaciones son uno de los efectos más inmediatos. Es el efecto más claro de esa alteración. Las inundaciones como desastres, como fenómeno de desastres, están asociados a ese estilo de vida insalubre que hemos tenido, a ese comportamiento inadecuado e insalubre. Por ahora les mostraba también el tema de la minería ilegal, que también es otro fenómeno. Bien me hubiera podido yo mostrar ahí un prado con ganado, y hubiera podido haber hecho una relación también directa sobre el tema que estamos tocando en este momento. Entonces, las causas climáticas, sí, efectivamente, cambio climático, excesiva cantidad de lluvias, pero también las causas geológicas, unas pendientes muy pronunciadas en las laderas de nuestros países, de nuestras regiones, de nuestros municipios, que cuando llueve y no hay bosque, pues arrastra material. Y las causas antrópicas, seguimos insistiendo, que son las que combinadas son las que generan inundaciones. La gravedad de las inundaciones, pues, está determinada por el ritmo de subida del agua y la frecuencia con que se producen y se producen en función de la estación. En América tropical no hay estaciones. Bueno, digamos que existen dos estaciones o dos periodos bimodal. Hay un periodo bimodal, comportamiento bimodal del clima. Es o lluvias o verano.
no hay más. Pero esos dos fenómenos son supremamente intensos. Aquí no existen las cuatro estaciones, existen un periodo, lluvia, sequía bimodal. Muy bien, vamos a hablar de los tipos de inundaciones. Los tipos de inundaciones están en función también de la velocidad en que el agua sube y anega los territorios, o las casas, o las personas, o los edificios, o los bienes y servicios que tiene la gente. Recuerden que los desastres afectan a los intereses humanos. Generalmente afectan es lo que nos afecta los intereses de las personas. Entonces, hay inundaciones repentinas que se llama pues la flash flood, inundación repentina, literalmente se traduce así, y su origen suele ser pues consecuencias de episodios muy intensos de lluvia. Llovió mucho, hay una impermeabilización del suelo, como les comentaba ahora, un drenaje limitado, un drenaje público, unas alcantarillas, un sistema de filtrado de aguas deficiente, y ahí tenemos una flash flood, inundación repentina después de un aguacero intenso, de una hora. También hay unas inundaciones fluviales, que son las que se producen como consecuencia de los ríos. Generalmente está asociado pues a un periodo de lluvia, donde los ríos reciben un caudal importante de agua. Cuando los cuencas hidrográficas, escúchenme bien, cuando las cuencas hidrográficas no tienen bosques, esa agua que debería ser absorbida por los bosques, se escurre a lo largo de la ladera, se lleva sedimentos y cae al cuerpo de agua, quebrada, riachuelo o río. Y es lo que produce las aguas de escorrentía superficial sobre ríos, arroyos y torrentes. Yo les voy a mandar al grupo de WhatsApp unas inundaciones fluviales para que ustedes las miren. Son un poco dramáticas, pero ustedes van a entender a partir de allí cómo es que se comporta el tema de las inundaciones. Y también hay inundaciones costeras. Las inundaciones costeras, como su nombre lo indica, están asociadas más a zonas de costa, de mar. El agua procede del mar, provocada por maremotos o grandes mareas, produce inundaciones. Bueno, pero digamos que las inundaciones que más preocupan son las repentinas y las fluviales, que son las que, digamos, están afectando a las poblaciones. Las de los tsunamis, pues sí son preocupantes, solamente que ocurren en lugares donde producen terremotos, y donde hay terremotos no necesariamente hay tsunamis. Muy bien, aquí hay unos tipos de inundaciones que quiero que miremos. La costal, o la de zona costera, que está asociada a maremotos, que no es muy representativa para el caso. La urbana, que esa inundación es típicamente presentada por una excesiva cantidad de agua que cae sobre un suelo impermeabilizado por el cemento, con pocos árboles, poca cobertura vegetal, poca capacidad de absorción, y que al caer una gran cantidad de agua no suele fluir adecuadamente en el sistema de drenaje público. Ese es el típico caso de la inundación urbana. La inundación pluvial, que llueve, 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 pero que también puede ocurrir en el campo. Digamos que esa inundación urbana también se puede dar en el campo, y que además de eso, pues aunque en el campo puede haber zonas verdes que filtran, praderas y lugares que están potrerizados para la comida del ganado se convierten también en lugares con dificultad para permeabilizar el agua y se inundan fácilmente. ¿Saben por qué? Por un detallito sencillo. Uno, porque aunque tienen buen drenaje, porque el cuerpo de agua baja por algún canal, generando erosión por demás, el ganado al pisotear el bosque, el ganado al pisotear el potrero o la zona de donde pastan, se compacta, y al compactarse esos suelos quedan básicamente impermeabilizados, quedan sellados, y el agua difícilmente se filtra y se absorbe a lo largo del perfil. La inundación de río y la inundación rápida. Esta es inundación rápida como consecuencia de una deficiente cobertura vegetal que ha sido deteriorada, dañada, perturbada o retirada por las actividades humanas. Muy bien, aquí tenemos un ejemplo más detallado de lo que sería una inundación pluvial,
Sucede cuando el agua de lluvia satura la capacidad del terreno para drenarla. Ya les decía, las ciudades están impermeabilizadas, los campos también están impermeabilizados y se acumula por horas y por días. En Estados Unidos, aquí en Colombia, en el 2010 hubo una crítica situación de inundación pluvial que se complementó con una inundación fluvial, donde el río también pues, se saturó de tanta agua pluvial que llegaba, los cuerpos de agua quedaron saturados y digamos que coincidió la inundación pluvial con la inundación fluvial en términos del territorio. Estoy hablando de la costa norte colombiana. Eso no ocurre generalmente en zonas de ladera. En zonas de ladera ocurre inundación pluvial, repentina, rápida, se satura el suelo, inunda, dura unas cuantas horas y se drena el suelo. Pero la de sabana, llanura, es más permanente, la de valle. La inundación costera, la marea que es la típica de tormenta, que se desarrolla durante los ciclones o los tornados y puede afectar las costas y sobreeleva el nivel del mar hasta que éste penetra tierra adentro, cubriendo en ocasiones grandes extensiones, casas, negocios, fábricas, cultivos, instalaciones de infraestructura. Y está la inundación pluvial, que es la de los ríos. Se genera cuando el agua que se desborda de los ríos queda sobre la superficie del terreno o cercano a ellos. Y claro, tanta agua que absorbió el río porque no tenía un sistema de filtración adecuado a través del bosque, se satura el caudal y lo que hace es que anega los espacios por donde puede pasar. En este caso, algunos lugares como las ciudades que están expuestas a ellos. El problema no es el río, el problema no es que eso es un desastre natural, no, es un problema humano que ocupó un lugar donde el río tradicionalmente pasa y si lo cargan con más agua porque perdió el bosque, aguas arriba, pues él lo que hace es simplemente fluir bajo la gravedad. Eso, eso es necesario decirlo porque con frecuencia siempre se le atribuye las desgracias a los efectos de la naturaleza. Y resulta que, vuelvo e insisto, esto no es tan natural, esto es más social, más antrópico, más humano. Muy bien, hay otro fenómeno de inundación peligroso, preocupante, que es el de la ruptura de diques, represas y zonas donde se retiene agua. También entonces ya no es, ese sí es un caso típicamente antrópico, donde los hombres construimos represas para generar energía eléctrica y diversión, porque a eso se le suma el turismo, pero cuando se rompe un dique, cuando se rompe una represa, pues se genera un agua que desborda ríos y queda sobre una superficie del terreno y generalmente es muy catastrófica, genera unos impactos muy importantes, es muy agresiva. Recuerden que las inundaciones matan eh, más personas de las que dejan heridas o vivas. La proporción, al igual que los deslizamientos, es de 3 a 1. Por cada 3 muertos hay un herido, diferente a los terremotos, ya les decía en clases pasadas. En terremotos es por cada herido, por cada muerto hay 3 heridos. Aquí es al contrario, por cada 3 muertos hay un herido. La proporción se invierte, o sea, estos eventos son mucho más mortales cuando generan muertos, pero en general las inundaciones generan menos muertos que que los terremotos en general. Bueno, las consecuencias, pues las consecuencias de las inundaciones son sociales, económicas, ambientales. Aquí tenemos, por ejemplo, un caso de una imagen de un hospital inundado. Tiene un paciente conectado a un cuidado intensivo. Terrible. Eso no debería pasar, pero el problema ahora es tan grave y tan crítico que establecimientos como las instituciones de salud, que deberían ser inmunes a este tipo de cosas, pues resulta que no solamente las afectan las inundaciones, vamos a ver otro tipo de fenómenos que afectan a las instituciones de salud. Yo siempre les voy a poner un ejemplo de eso. Por ejemplo, las huracanes, los tornados, los terremotos, todos esos eventos que afectan, que llamamos desastres, generalmente afectan a infraestructura sanitaria que no debería verse afectada. Entonces, ahí tenemos unos efectos sociales, económicos, ambientales. Uno podría decir que también los efectos sanitarios, como un componente autónomo para, yo siempre he defendido la idea de que se visibilice lo sanitario diferenciado de lo social, porque lo sanitario
tiene un componente diferenciador de lo social, aunque la salud tiene íntima relación y vínculo con lo social, pues debería dársele un especial protagonismo por el hecho de que está orientada a proteger la vida. Eh, es un capricho profesional. Muy bien, las consecuencias sociales, ahí tenemos zonas inundadas, algunos de los impactos inmediatos por inundación son las pérdidas de vidas humanas, aunque ya les decía que son comparativamente menores que los de un sismo, pero cuando mata, mata más que las personas que deja lesionadas. Daños en los bienes, las viviendas, los cultivos, la propiedad, eh, todo lo que es medios de subsistencia, medios de vida, queda afectado por eso es un impacto social y los efectos psicológicos eh, y las migraciones que generan. Eh, los desplazamientos, generar las inundaciones al generar migraciones de personas. Yo ya les decía el fenómeno que se ocurre y lo vamos a seguir repitiendo estas veces. Cuando hay migraciones, cuando hay desplazamiento de personas como consecuencia del desastre, que se asientan en un lugar, que se ubican en un área determinada, ahí comienza un desastre social. No solamente el fenómeno eh, aparentemente natural o socionatural, que ya de por sí es altamente perturbador después de que las personas son desplazadas por el evento y se asientan en un lugar, por ejemplo, un coliseo, por ejemplo, en una cancha con carpas o simplemente en un área de confinamiento o de adecuación de personas desplazadas por un fenómeno. Valga decir aquí que ya no se utilizan las escuelas ni los colegios como lugares de refugio. Ah, que ocurrió un terremoto, ocurrió una inundación y que hay una cantidad de desplazados y de afectados. Venga, los llevamos a la escuela o al hospital. No, ya no se puede. ¿Por qué razón se hace eso? Porque los niños en situaciones de desastre, posterior a un desastre, no se pueden desescolarizar. Es el momento de llevarlos a la institución educativa para educarlos en temas de desastre, en temas de saneamiento básico, en temas de salud, y eso además allá la institución les puede dar apoyo psicosocial y este, asistencia, asistencia focalizada a esos grupos etarios. Por eso ya en desastres, hoy por hoy, los desplazados y los migrantes nunca se instalan en instituciones educativas, más bien en templos, pero en los templos generalmente uno nunca los ve ocupados. Yo siempre he sido crítico de eso, pero ¿por qué vamos a ocupar la escuela? ¿Por qué vamos a ocupar el colegio teniendo templos? Los templos sí se pueden ocupar, deben tener una función social, además de esa función religiosa y clerical. Yo siempre le digo a los curas, a los sacerdotes, con todo el respeto, pero también a los pastores y ministros, les digo, es que su templo no es solamente para predicar o para enseñar la Biblia o para orar, tiene que tener una función social, que es la de darle refugio a la gente. ¿Por qué ocupamos las escuelas pero nunca los templos? Eso es una de las... Ah, es que es un lugar sagrado, ¿no? Pues que Jesús dijo, eh, dar de comer al hambriento y al sediento y dar abrigo al menesteroso. Eso es una de las premisas por las cuales Dios va a juzgar a la humanidad, en función de si les dio ayuda humanitaria a la gente o no. Entonces, aquí hay un llamado a que si tenemos la posibilidad, hay que habilitar esos espacios, esos equipamientos comunitarios eh, y sociales para poder albergar personas. Entonces, les decía que eso ocurre, genera un desastre social, claro. La gente apiñada en lugares inadecuados, eh, que no son su casa, que están refugiados, que viven en condiciones irregulares, pues caen en situaciones de difícil manejo, como son el consumo de sustancias, si eso no se controla bien, hay abuso sexual, acoso sexual, entre otros males, y problemas de saneamiento y de higiene. Por eso hay que tener mucho cuidado en la administración de esos albergues. Eso es otro tema, otro estudio, otro campo de acción. Muy bien. Consecuencias económicas. Bueno, se disminuye la capacidad productiva, adquisitiva y de generar riqueza de las personas, y eso afecta pues a una gran región,
así como pues la afectación de la infraestructura. Se afectan las fábricas, los lugares de comercio, las tiendas y los lugares donde se emplea la gente. Y a eso pues se le suman los costos de la recuperación. La recuperación, usted puede salir vivo de un desastre y puede quedar con pérdidas económicas y afectaciones psicológicas, pero la recuperación de eso es otro reto que tiene la comunidad. Recuperarnos de un desastre es muy doloroso, muy demorado y muy difícil de hacerlo, pero que hay que hacerlo, sí, y que hay que considerarlo dentro de los planes de siempre después de un desastre, claro que sí. Muy bien, las consecuencias ambientales, claro, las inundaciones pueden destruir las comunidades ecológicas, bosques, dañar animales, afectar pues ecosistemas y limita pues la recuperación, el rebrote, la recolonización de especies, los desastres también, pero ese es el elemento que menos cuenta a la hora de evaluar los impactos y las consecuencias de los desastres. En el caso de las inundaciones, pues hay una situación preocupante con el tema de las inundaciones, es que las inundaciones pueden dispersar contaminantes eh, por la provocación de cambios en los cursos fluviales o afectar, por ejemplo, alguna industria o, por ejemplo, voy a poner el caso de una inundación que coge un cementerio y arrasa con todas las tumbas, arrasa con eh, con todos los cuerpos que hay allí, que se contamina, claro, el cuerpo de agua se contamina, hay una pérdida de unos elementos de duelo que son comunitarios y culturales, pero también un cementerio inundado genera también perturbaciones a la salud del ecosistema. Muy bien. ¿Qué hacer antes, durante y después? Ya nos estamos acercando al final, entonces, pues, antes, durante y después. Siempre tenemos que tener en cuenta esta premisa. Con relación a las inundaciones, pues hay que evitar construir en las riberas cercanos. Nosotros aquí en Colombia tenemos un criterio y es que usted no puede construir en menos de 30 metros de la orilla del río, y eso es muy poquito, porque los ríos tienen memoria, y donde pasa hoy el río, dentro de 20 30 años va a cambiar de curso, y a donde usted construyó la casa, va a pasar el río y lo va a inundar, porque los ríos tienen memoria. Hoy, donde un río está cursando, dentro de 30 años ya no va a fluir 30 40 100 metros más allá del donde está cursando hoy. Hay que evitar ocupar las riberas. Las riberas hay que respetarlas. Es un lugar sagrado de la naturaleza. Ese se llama zona de retiro o ronda hídrica, como le llamamos aquí en Colombia. Así se le llama acá en Colombia, ronda hídrica. O retiro de quebrada o retiro de cuerpo de agua. Mínimo 30 metros. Consulten su localidad y en su país cuánto es la mínima distancia que usted debe tener de una casa a un cuerpo de agua. Aquí en Colombia la gente construye encima de los cuerpos de agua. En las ciudades como Medellín, eso básicamente lo he visto aquí en Medellín, muy frecuentemente la gente construye encima de los cuerpos de agua, invaden el cuerpo de agua y no solamente, no es una ni dos, son barrios enteros. Creo que en Brasil también ocurre ese fenómeno. Si vive en una zona de riesgo, pues ubicar áreas altas, hay que ubicar montañas o colinas para eventuales evacuaciones y la instalación de albergues. Eso idealmente lo debe tener la comunidad, el grupo de gestión del riesgo, ubicar esos sitios altos antes de que ocurra el evento. Hay que decir, venga, aquí puedo yo instalar un eventual campamento de emergencia, un refugio para albergar cuánta cantidad de personas. Eso hay que identificar. Proteger los documentos. Siempre hemos insistido que usted debe tener protegidos sus documentos, las actas, las escrituras de su vivienda, de propiedad, en bolsas de plástico, preferiblemente también una copia en la nube, de tal manera que si ocurre una emergencia, pues no se pierda. Hay que tener una copia de esto en algún lugar. Imagínense que en el desastre de Romero de 1985
sucedió que había gente que iba a reclamar a sus hijos. Pónganle atención a esta triste historia, pero esta historia no le ocurrió a uno ni dos, sino le ocurrió a miles de personas. Decían, recuerden que les había dicho la vez pasada que la gente separaba a los niños, los evacuaba primero en un helicóptero y los llevaba a algún albergue, y cuando los papás iban a reclamar los niños, y finalmente supieron. A mí, yo entregué mi hijo al ejército y se lo llevó en un helicóptero y ese niño lo ubicaron en un albergue. Yo fui a reclamar ese hijo. Resulta que con el desastre de Armero, la gente perdió los documentos. Yo iba a decir, venga, entrégueme a mi hijo. Y entonces el Estado me decía, diga, muéstreme que él es su hijo. No, es que es mi hijo. Miren, hasta me llama papá y mamá, me llama, me aclama. Y en esos episodios críticos, lamentables y tristes de nuestro país, donde los mismos niños aclamaban llorando y gritando, papá, lléveme de aquí, y el papá no podía hacer nada porque el Estado le exigía, demuéstreme que ese hijo es suyo. Pues eso es un absurdo de nuestra asistencia humanitaria en desastres, es una cosa perversa. Decirle a una persona damnificada que perdió todo, demuéstreme que ese hijo es suyo. Pues eso es una cosa que dentro de la historia de nuestro país es desgarradora, porque muchos hijos perdieron para siempre, muchos padres perdieron para siempre sus hijos, y esos niños fueron los que entregaron en, en adopción a muchas familias europeas y estadounidenses y norteamericanas en general. Bueno, tristes episodios. Eso hay que tener copia de eso. Ahora que hay posibilidad de tener eso en la nube, hay que tener eso para que no ocurra lo que ocurrió en Colombia en el 85. Reservar agua potable y comida enlatada. Ya hemos hablado de la importancia de tener esos recursos. Si su área de localidad tiene presencia o incidencia de eventos de inundación, pues y de todo tipo de desastres, hay que hablar, hay que tener agua potable y comida enlatada disponible. Tener un kit de emergencias, siempre hemos dicho, ya habíamos expuesto aquí el botiquín, la lámpara o la linterna con pilas y el radio con pilas de repuesto para poder escuchar lo que ocurre. Eh, conservar, durante el desastre, durante la emergencia, durante la inundación, hay que conservar la calma y seguir las recomendaciones de las autoridades. ¿Cómo sabemos las recomendaciones de las autoridades? Por el radio que tenemos, por el radio que hemos dispuesto como emergencia. Eh, Estar atento a las noticias y así pues es necesario dirigirse a algún refugio temporal, si es necesario desplazarse, pues eso lo dirán las autoridades. Si la propiedad se inunda, cortar los suministros de gas, luz, agua y coger la mochila de emergencias, los documentos y abandonar el lugar. De ser posible, pues cubrir con plástico todos los aparatos que puedan dañarse en lo posible y evitar los caminos inundados y atravesar ríos o acercarse a postes o cables. Recuerden que aquí también hay un elemento. Alguien mencionaba la importancia la otra vez, de las mascotas. Aquí es importante también tener en cuenta el tema del kit de emergencia y las medidas con esos miembros de la familia que generalmente no los consideramos como familia, pero que cuando hay una emergencia toca que considerarlos, las mascotas. Ya ahora las mascotas hacen parte integral de la familia, por eso hay que tener mucho cuidado con ellas y hay que involucrarlas dentro del paquete. Las mascotas. Muy bien. Después del evento, pues, si así lo indican, regresar a la propiedad y asegurarse que no hay riesgo. Mucho cuidado con esto, porque resulta que en las inundaciones, escuchen bien esto para el caso de las zonas tropicales, cuando hay inundaciones, las serpientes buscan zonas altas para protegerse. Y entonces, ¿qué ocurre? Que las serpientes, ellas nadan perfectamente, pero no les gusta mantener el agua. Nadan, se mueven y se manejan muy bien en el medio fluvial, pero ellas no viven en el agua, sino que viven en los árboles. Y entran a las casas y se posan en las partes más altas de la casa. Mucho cuidado con eso. Estoy hablando de serpientes venenosas y no venenosas. Inclusive otros artrópodos, las arañas y algunos insectos ponzoñosos podrían estar albergándose y protegiéndose en su casa. Por eso es tan importante. No se les haga raro tener animales en las partes altas de la casa cuando ocurre una inundación.
Y esto es especialmente importante decirlo porque aquí en Colombia tenemos registros de accidentes ofídicos como consecuencia de las inundaciones. Las serpientes buscan lugares altos y entran a las casas y se encuentran con los humanos allí. Hacia los restos de sustancias inflamables y tóxicas y aguas estancadas, extremar medidas higiénicas. Aquí es importante pues limpiar, asear, hervir el agua, potabilizarla, si tener alimentos crudos, siempre bien preparados, evitar, pues, ahí donde yo digo el tema de la alimentación saludable en desastres, que tienen sus restricciones y sus limitaciones, porque los alimentos crudos en desastres tienden a contaminarse muchísimo más que en condiciones cuando no hay desastres. Por eso el tema de la alimentación saludable tiene sus variantes en situaciones de desastre. Evitar utilizar artefactos eléctricos y sin examinar antes de la instalación porque pueden estar energizados y entran en contacto con agua y nos pueden generar un corto. Y bueno, mantenerse informados sobre posibles instrucciones de las autoridades. Yo les voy a dar una cartilla sobre inundaciones didáctica, con pictogramas muy enriquecidos de la alcaldía de Bogotá, que es muy interesante y que les va a servir de mucha utilidad porque va a complementar mucho esta información. Seguimos insistiendo, la mochila, esta mochila no cambia, no va a cambiar en general para todo tipo de emergencia o de desastre. Vamos a tener que tener un botiquín dotado en función del conocimiento y las habilidades. No se asusten por el botiquín de Auro, está muy dotado, tiene muchas cosas este, que no necesariamente todos nosotros vamos a utilizar. Por ejemplo, yo no tengo en ese caso el botiquín que tiene Auro, yo no utilizaría en lo personal, por ejemplo, eh, el kit de suturas. No lo necesito, no creo que sea necesario, no habría necesidad de hacerlo, pero muy seguramente Auro en su contexto lo necesitaría. Los equipos de aseo y de higiene siempre van a estar, el silbato siempre, la linterna siempre, el radio con baterías de repuesto siempre, las llaves de la alcaza, del carro, bueno, si se tienen esos, y alimentos, agua, la ropa, mudas de ropa, todo esto, particularmente es muy importante tener claridad que las mudas de ropa deben estar envueltas en bolsas. Cuando yo presté servicio militar, me ponían a prueba en la técnica de supervivencia. Entonces me ponían a envolver la ropa, las botas, las medias, la ropa interior, todo, inclusive eh, los fósforos. Yo tenía que tener fósforos impermeabilizados. Los impermeabilizábamos. Yo voy a hacer una acotación más adelante sobre el kit de supervivencia porque eventualmente tendríamos la necesidad de tener un kit de supervivencia para hacer fuego, por ejemplo. Y entre el kit de supervivencia se me pedía tener fósforos impermeabilizados, cerillas, para prender fuego. Hoy hay pedernales y otras cosas más sofisticadas y más rápidas, pero a mí me pedían tener fósforos o cerillos impermeabilizados. Y la prueba de la impermeabilización era que cuando yo hubiera metido esto en bolsas, me echaban agua, me echaban el bolso a un tanque lleno de agua, lo mojaba. El sargento cogía mi mochila y la metía en un estanque y la evaluación era que tenía que sacar las cosas después de que se mojaran eh, y demostrar de que las prendas y esos fósforos quedaban completamente secos. Yo tenía que demostrarle al sargento que podía prender el cerillo a pesar de que haya sumergido la bolsa en agua. ¿Cómo se impermeabiliza un cerillo? Con parafina, con vela derretida. Las velas generan pues una cera y uno puede meter la cerilla en esa cera líquida y quedan impermeabilizados. Por más de que les pongan agua, ellos no van a mojarse y van a seguir sirviendo.
Ahí les dejo un tips de cómo impermeabilizar cerillos. Bueno, y los documentos siempre. Esta mochilita siempre, ojalá la tengan, van a ir mostrándola, van a ir compartiendo la idea de su mochila de emergencias, deben tenerla. Em, y bueno, esta es la bibliografía y nuestras redes sociales y vamos a dejar aquí para la sesión de preguntas. Antes que nada, yo quiero, alguna persona se contactó conmigo, no sé si fue Carla o alguna de las Alcantara que se comunicó conmigo y me contó que necesitaba que la apoyara en el tema del eh, Alcántara, perdón, pronuncié mal el apellido, para que les acompañaran en la conformación de su comité de emergencias municipal o local. Esta semana nos ponemos a punto con eso, para que, pero no se me ha olvidado, lo tengo presente y vamos a avanzar con eso. Bueno, cuéntenme qué preguntas tienen, qué aportes, qué ideas quieren compartir para ir cerrando esta sesión y este encuentro. Bueno, yo primeramente, eh, ingeniero, ¿sí Hola, me Auro, escuchan? te escuchamos Sí, sí. perfectamente. Bueno, primero, como siempre lo he hecho, eh, agradecerle a Dios y a usted su presentación. Usted mismo sabe que yo la sigo fielmente, minuciosamente, cada oración expresada, cada palabra y cada historia y en su contexto. Y sí, muy al punto, amena, clara, y sí, porque estamos de acuerdo. Yo participé hace unos días en en la celebración del Día Mundial de los humedales y, y me impactó demasiado de que esto fue por Venezuela, virtual, de que más aportan y se dedican y entran en ese tipo de actividad de la conservación las personas que pues no tienen que ver con nuestras creencias a nosotros, que pues de cierto modo estamos muy incluidos bíblicamente en este tipo de creencia acerca de la conservación. Entonces, eh, muy de acuerdo a lo que usted está presentando de, la, de cómo evitar esto y me llama la atención, usted citaba el que en la pasada al Salmo, pero yo he tenido muy centrado Mateo 7:23 al 28 donde dice que cualquiera que me oye, dijo Jesús, estas palabras y las hace, le compararé como un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Vinieron río, viento, soplaron y no cayó. Pero el insensato la edificó en la arena y cayó y fue grande su ruina. Cuando uno lee palabra de vida, cómo es glosa esto en su contexto, se da cuenta que los prudentes edificaban literalmente en roca, aunque se demoraran y les costara. Pero los insensatos, por la rapidez, lo hacían en las partes bajas, donde era muy asequible, importantemente hacia las partes de humedales para que se inundara, para que los ríos arrastraran y perdiera. Por eso dice, y fue grande su ruina. Entonces, Se te fue la voz, Auro, con tan interesante análisis. se me fue la señal. Bueno, entonces, continúo. Entonces, el tema de la conservación y de la prevención es un tema muy centrado en el pensamiento de Dios y es de Dios hacia nosotros. Y qué bueno que personas así como usted, ingeniero, estuviéramos como involucrados en el tema de la prevención, de la conservación, de evitar muchas calamidades, muchas desgracias, muchas pérdidas, mucha ruina, porque eso es lo que Jesús dijo ahí casualmente. Entonces, yo
me centraría más en ese texto que en otros textos. Y bueno, cuando uno mira así rapidito los gases porque tenemos un tema ambiental que lo manejan personas que inclusive no tienen que ver con nuestras creencias, como es el tema de efecto invernadero, usted lo explicaba, el recalentamiento global y el cambio climático. Y si bien es cierto, ya usted lo estaba diciendo, yo me tomé la tarea un poquito porque como nos toca estudiar los 8 remedios y tomando en cuenta el del sol, me metí un poquito hace ya, digamos, un tiempito a investigarlo y minuciosamente, el sol, los rayos solares y todo esto, y llegué hasta esta parte de efecto invernadero, recalentamiento global y cambio climático. Y si para nadie es secreto, el monóxido de carbono, el óxido nítrico, el CO2, el metano, eh, y estos otros gases como el ozono estratosférico, eh, y eso, el óxido nitroso que usted lo acabó de mencionar, las emisiones de gases fluorados, el flúor, ya, y todos estos gases yo me tomé la tarea de estudiar por ahí unos 12 detenidamente, pero sí, como usted decía ahora, me llamó la atención el ozono troposférico, no eh, en comparación al estratosférico, sino el troposférico. No sabía que existían dos tipos de ozono. El uno es el contaminante, que es el ozono troposférico, y el que nos favorece, que es el que captura los rayos solares como filtro, es el estratosférico. Y me llamaba la atención el óxido nítrico y el óxido nitroso, que están muy relacionados con eso que todo lo que tiene que ver con quemas, la agricultura, la ganadería, la popó de estos animales, obvio, por supuesto, como el monte que se corta, los árboles que se cortan, emiten, y la sierva de Dios también lo dice, óxido nitroso. Así también las quemas de carro, de combustible, de, de esos bosques, la industria, la química, todo esto emite estos gases. Y ellos son los que cuando hay menos conservación, que no aportamos a la conservación, dañamos los bosques. Entonces, entre menos no haya, por supuesto, que va a haber menos ozono estratosférico que vaya a capturar esos rayos solares ultravioletas, esos UV, y entonces se evite el recalentamiento global. Y la culpa está en nosotros. Por supuesto que nosotros tenemos la culpa. Ya como usted lo detalló minuciosamente, paso a paso, se entiende y así es, y eso no cabe duda. Por ejemplo, hoy las carreteras, los pavimentos se encargan de que cuando se recibe esos rayos solares que vienen con intensidad por el poco oxígeno y poco ozono estratosférico, por supuesto, haga un recalentamiento. El recalentamiento hace que el agua se evapore y al evaporarse genera efecto invernadero porque se derriten los polos y el agua tiene que caer porque así como sube, así baja. Y la inundación y todo este cuento. Pero qué bueno que nosotros entendamos esto y en la parte de prevención que usted nos ha explicado y nos está explicando, aportáramos para la conservación, para toda esta prevención de todas estas situaciones. Y bueno, profe y ingeniero, y todo lo demás, lo del botiquín, sí, ahí me falta el radio, me faltó el radio, algunos otros detalles, pero qué bueno que todos implementáramos esto, nuestro botiquín, y seguir todas estas indicaciones de todo lo que usted nos ha explicado, porque repito, no es, es Dios el que tiene la iniciativa. Y me tomé la tarea también para cerrar, profe, en lo de investigar un poco sobre un GREC, la, esta, esta entidad del Estado
ya, de que creó a partir de la ley 1523 del 2012, gestión del riesgo, y que tiene que ver con la presidencia, a través de su Consejo Nacional, con la gobernación, a través también del Consejo eh, Departamental y la alcaldía a través de su Consejo Municipal, para que todo, para alertar y educar a la población frente a la conservación, a la protección del medio ambiente, para evitar todo esto, para que podamos darle un mejor manejo a todo lo que tiene que ver con estos procesos ambientales, para que aportemos al proceso de la conservación, para que pueda mermar, para que no se intensifique este recalentamiento global y este efecto invernadero que nos trae consecuencias a nuestro país, a nuestro mundo. Entonces, si ellos tienen esta entidad creada y tiene todo este mecanismo para trabajar, qué bueno que nosotros también podamos capacitarnos para capacitar, pero también de nuestra parte aportar nuestro granito de arena para la conservación y evitar muchos desastres para el futuro. Profe, es como mi aporte y muchas gracias por su presentación. Claro, Auro, me encanta muchísimo. Felicitaciones porque usted es un alumno bastante aplicado. No sugerí nunca estudiar la ley 1523, pero usted ya la mencionó. La ley 1523 en el contexto colombiano de 2012, que es la ley que habla acerca de gestión del riesgo, es medular para nosotros. Digamos que para mí es de estudio obligatorio y permanente la ley 1523. Felicitaciones porque la ley 1523 en el contexto colombiano aplica perfectamente para todo lo que tiene que ver con gestión del riesgo y entiendes bien el concepto del cuidado, la protección de los ecosistemas para la prevención de los desastres. Alguien me decía, Auro, y estudiantes, me decían, pero es que los desastres siempre van a ocurrir, alguien creyente. Lo que pasa es que para quienes no son creyentes, en el cristianismo general, eso inclusive le cabe para el catolicismo, pero también para el protestantismo, existe una resistencia a decir que no tenemos nada que hacer por cuidar el medio ambiente. Eso es una creencia más, una opinión más personal que real. Entonces me decía, pero yo para qué voy a prevenir desastres si lo que vienen es desastres. Bueno, pero la Biblia también dice y el mensaje de salud habla acerca de para qué prevenir la enfermedad. Entonces, no debería entonces yo hacer ninguna acción para prevenir enfermedades porque las enfermedades es lo único que nos va a venir. No, los desastres son una forma de enfermedad que generan afecciones a la salud, generan traumatismos, lesiones y trastornos psiquiátricos y psicológicos, entre otras, que hasta además los desastres, yo les mencionaba por ahí en estos días, creo que en la primera clase, los terremotos, por ejemplo, detonan eh, particularmente afecciones cardiovasculares. Los pacientes en situaciones de desastre se descompensan, los diabéticos se vuelven más críticos, los hipertensos se cronifican más, los pacientes con cualquier afección cardiovascular se empeoran en situaciones de desastre. Entonces, ¿cómo no voy a trabajar yo en la prevención de desastres, en la gestión del riesgo? ¿Y cómo no voy a hacerlo desde sus causas fundamentales, que es el cuidado y la protección de la cuenca hidrográfica? Solamente para mencionar la cuenca hidrográfica, porque para las zonas costeras se da el cuidado de la zona costera, que es el equivalente a la cuenca hidrográfica en el lugar donde hay mar. Muchas gracias, Auro, y felicitaciones por esas acotaciones tan enriquecedoras y que tan contextualizadoras. ¿Alguien más quiere aportarnos? Gracias. ¿Alguien más quiere contarnos algo? Sí, alguien levantó la mano por aquí. Ya la bajó, ya la bajó. Bueno, algo que nos quieran comentar, que nos quieran decir. Están muy callados, calladas. Bueno, vamos a retomar entonces los ejercicios para acompañarles en el caso de que necesiten la conformación de su comité comunitario de emergencia. Entonces, esta semana
vamos a comenzar a hablar sobre eso. Yo me voy a comunicar con la persona que se contactó conmigo para comenzar a hacer esas acciones. Este, dentro de 8 días vamos a tener el tema de deslizamientos, un fenómeno que también está asociado muy cercano al tema de las inundaciones. Eh, Finalmente, decirles que hay que conocer la fisiología de la naturaleza. Nosotros debemos también conocer la fisiología del cuerpo para poder cuidarlo, preservarlo y protegerlo, pero al medio ambiente también hay que conocer la fisiología. La ciencia que estudia la fisiología de la naturaleza se llama ecología, y en la medida que comprendamos la ecología, esa fisiología de la naturaleza, podemos comprender mejor su funcionamiento y maravillosamente quienes hemos tenido la posibilidad de estudiar la fisiología humana y la fisiología de la naturaleza, y inevitablemente nos encontramos con muchas coincidencias, con muchas relaciones, con muchas sinergias que es necesario comenzar a legitimar. A mí me encanta hablar de la salud ambiental, la promuevo y casi poco se habla de la salud ambiental, pero los desastres son uno de los elementos claves y esenciales para hablar y promover la salud ambiental. Bueno, si alguien más que no quiere hablar, pues es el momento, si no, vamos a proceder a orar y a despedirnos para salir a descansar. Voy a orar entonces. Dios, te damos gracias por este espacio académico, de formación técnica, con algunos elementos de ciencia y en relación con la problemática de los desastres y las inundaciones. Te queremos pedir para que nos ayudes a entender esto cada vez más y asumir un rol proactivo para el cambio y la transformación, que vayamos más allá del cuidado de nuestra salud, que también debemos cuidar nuestro cuerpo, la salud familiar, la salud social, pero también la salud ambiental. Y que al comprender la dimensión ambiental de la creación, podamos también entonces asumir roles de responsabilidad, de cuidado y protección, tal como tú lo has planteado en la Biblia. Que podamos ser como la persona que construyó en roca, y no quien construyó en la arena. Que podamos estar completamente convencidos de que esta es la forma en que debemos actuar y proceder para poder mejorar la calidad de vida de las personas. Te lo pedimos y te lo agradecemos, no sin antes pedirte que nos des un descanso reparador y un dichoso amanecer. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, amigos y amigas, gracias por este espacio y pues nos encontramos el próximo martes 28. Me van diciendo, por favor, si el 4 de marzo, perdón, el 4 de abril, que es ya la Semana Santa, yo no sé si en otros lugares de América Latina, diferente a Colombia, guardan la Semana Santa. Nosotros tenemos la Semana Santa del 2 al 8 de abril. Me van diciendo si hacemos el encuentro del 4 de esta semana. No tengo ningún inconveniente, estoy pues completamente disponible para ese encuentro. Así que bueno, me van contando bendiciones. El profesor Astudillo nos va a mandar oportunamente a través de la profesora Alvis la grabación a más tardar el viernes. Así que bueno, bendiciones y hasta la próxima. Chao, Chao. profe, gracias, chao. Chao, Auro, bendiciones. Chao.